experiencia y con tanto conocimiento sobre el gobierno corporativo como es Gloria Calvo, yo quiero resumir muy brevemente para que veáis la experiencia tan variada que tiene, tanto en la administración pública como en el sector privado. Es abogado del Estado, ha desarrollado la práctica totalidad de su carrera profesional en diferentes responsabilidades relacionadas con la administración del Estado. Durante 3 años fue, los 3 últimos años, abogado del Estado, jefe del Ministerio de Economía y Competitividad. Ahí formaba parte de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, del FROB. Desde el año 96 y hasta el 2011 fue miembro del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Fue también la representante del Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Y desde, yo creo que es hace un año y medio, ¿no? En mayo de 2015. 2015, o sea que esto es una noticia muy antigua. Desde mayo de 2015 es la secretaria del Consejo y secretaria general de Bankinter. Bueno, le hemos pedido a Gloria que nos hablara de su experiencia en el gobierno corporativo en el banco. Como hacemos en todas estas charlas, lo que más nos interesa es ver, como habíamos comentado, los puntos en donde hayas percibido, más allá de la norma y más allá del marco del gobierno corporativo que conocemos, las cosas que hace Bankinter y las situaciones en donde has visto que son las más interesantes, que ha habido un aprendizaje también por parte del banco y por parte de los que actuáis de una manera más directa en el gobierno corporativo. O sea, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, José María. Gracias por la invitación, gracias a los que estáis aquí y a los que estáis online por esta oportunidad de compartir efectivamente, bueno, una experiencia, las experiencias que estoy segura de que coincidirán en muchos aspectos, pero que me han permitido efectivamente poner un poquito en orden todas esas cosas que de una manera intuitiva van revoloteando en el ejercicio de tus funciones del día a día. Pero cuando te paras a pensar con todo esto y lo dejas destilar, pues aparecen algunas cosas. Vaya por delante que yo tengo la primera de mis ideas, digamos, fuerza, es que voy a hablar de mi experiencia como secretaria general y del Consejo de Bankinter, efectivamente de los aprendizajes, más que de eso, de la utilidad de esas reglas de gobierno interno, de que nos dotamos o que nos dotan desde fuera, pero que no son exclusivas al final de una compañía o de una compañía cotizada, sino que yo creo que lo son de las organizaciones humanas que tienen un fin. Y por tanto, el gobierno corporativo, yo creo que estaremos de acuerdo y vamos procediendo además como consideréis, entrando en el coloquio sobre la marcha o haciendo yo mi pequeña disertación que será breve para dar pie al coloquio. He entendido siempre el gobierno interno y el gobierno corporativo como el cauce, como las reglas y los procesos como un cauce, por supuesto en el banco, pero también antes en las otras organizaciones de las que he formado parte, en sus órganos de gobierno, como un cauce para destilar hacia la organización los principios y valores que informan esa compañía, esa entidad, esa institución, lo que ahora todos conocemos como la misión de esa organización, que se implanta a través de una estrategia que adoptan sus órganos de gobierno, una estrategia que implica una responsabilidad de esa misma transmisión de valores hacia todos los grupos de interés y que naturalmente tiene que tomar cuerpo a través de unos órganos de gobierno, que se dotan de unos procesos y que se dotan de una composición y una función. Por tanto, mi primera idea sobre esto, y supongo que estaremos a lo mejor de acuerdo o no del todo de acuerdo, el gobierno corporativo, las reglas de gobierno corporativo no son un fin en sí mismas, no necesariamente son útiles siempre. Creo que tienen que estar, y mi experiencia me dice, absolutamente trufadas de la realidad específica de la compañía o de la institución, del sector en el que opera. One size does not fit all en absoluto, pero sí que es verdad que nos dotan, si las usas como herramientas, te garantiza esa transmisión de unos principios y valores, es decir, el cumplimiento de tu misión. Y creo que Bankinter es un buen exponente de ello. La fijación de una estrategia en la que el reparto de roles entre los órganos de gobierno me parece claro.
Y desde luego, naturalmente, la trazabilidad, la accountability, la rendición de cuentas que los órganos de gobierno deben dar hacia quienes han puesto en sus manos la ejecución de esas tareas. Por tanto, gobierno corporativo, que además en el caso de una entidad financiera, y quienes compartís actividad sectorial conmigo, lo sabéis bien, es ultra regulada. De manera que ese gobierno interno tiene una microregulación exhaustiva, y yo diría que a veces atosigante, pero que sin embargo tiene, y también vaya por delante, de bueno, que ayuda a protocolizar, a analizar sobre la base de datos concretos, lo que antes era algo implícito en la organización, pero no exhibible y protocolizado para el conjunto de los stakeholders. Entonces, ¿cuál es mi experiencia en Bankinter? Y empezaré por los principios y bases. Yo creo que no dándole muchas vueltas, porque me parece que es bastante evidente. Bankinter tiene una personalidad que yo creo que se percibe desde fuera y en la que yo destacaría lo que nosotros llamamos el desempeño responsable. Hoy es la sostenibilidad en la pata de la gobernanza, pero yo creo que esa es una característica que quienes la conocéis como institución y quienes interactuáis o interactuáis con ella, yo creo que es reconocida. La responsabilidad, el desempeño responsable, por tanto, el dotarse de unas reglas y procedimientos que se lo permitan en relación con sus propietarios, con los accionistas. El empeño en el control de riesgos, en la garantía de la rentabilidad, que no es fruto de algo que surge de una manera espontánea, sino que naturalmente es perfectamente identificable en la estructura interna de la casa. Creo que es una seña de identidad y nuestros últimos resultados, que además se caracteriza, os lo he dicho antes, por la consistencia. Creo que ese es un valor de nuestra organización desde el año 1965. Yo creo que Bankinter es reconocible desde 1965, en que nace como banco industrial, hasta este mismo momento, que sus líneas de negocio están ya muy diversificadas. Por tanto, es un desempeño responsable en relación con sus propietarios, es un desempeño responsable en relación con sus clientes, la innovación y la calidad, y ahí también, de nuevo, ciertos procedimientos, ciertas herramientas de análisis que tenemos hoy nos ayudan a recuperar algún gap si en algún momento se ha producido, y en relación con las personas que formamos parte del equipo humano que a lo largo de distintas décadas se han venido incorporando. Y en este punto, todo lo que tiene que ver con la pata social de la gobernanza es absolutamente relevante. Hemos creado empleo, como sabéis, sostenidamente, y además es una organización caracterizada por un compromiso. Yo dejo la administración y paso al sector privado. La administración, como sabéis, no remunera, pero sí remunera emocionalmente. Y yo efectivamente venía de proyectos importantísimos, en los que había sido una pequeña parte. Y me había encontrado con, y había tenido esa remuneración emocional desde la liberalización del sector de las telecomunicaciones a las crisis del año 2012-2015 de nuestra situación general económica. Por tanto, y me encontré con una organización en la que el sentido de pertenencia es fortísimo. Y que viene del reconocimiento. Y luego había también un fortísimo sentido de responsabilidad, desempeño responsable para la sociedad de su Bankinter ha sido pionera también en tener órganos específicos en materia de sostenibilidad, una estrategia de sostenibilidad, primero de responsabilidad social corporativa, como muchas otras organizaciones, y luego de sostenibilidad. Por tanto, hay ahí unos valores que es necesario, porque nos hemos ido al mismo tiempo convirtiendo en más grandes y complejos, las reglas de gobierno interno, los procesos, los procedimientos, el funcionamiento de nuestros órganos de gobierno sí que ha ido necesitando con el transcurso del tiempo una mayor, diría yo, una mayor formalización, una atención a los detalles, ya no, como he dicho antes, intuitiva, sino realmente parametrizable a través de reglas y de los principios que informan todo lo que es el cuerpo de gobierno interno, con una pirámide normativa muy completa que también hemos querido hacer explícita, son, yo diría por este orden, lo he mencionado, yo creo que la consistencia es claramente un valor,
Pero este desempeño responsable ha llevado al banco a sentarse en unos principios que yo os diría son básicamente, por supuesto, el desempeño ético de su función, y ahí todos los códigos éticos, el tratamiento de los conflictos de interés, el cuidado en las relaciones con las partes vinculadas, que se nos imponen como entidad de crédito, que se nos impone como sociedad cotizada, pero que estaba ya implícita, requerido de poner en pie un cuerpo normativo interno que no existía, unos sistemas de gestión que no existían y que nos han hecho más fuertes. Y cuando tú decías qué aprendizajes, bueno, que son necesarias esas herramientas cuando tú organizas. En segundo lugar, la consistencia. El Consejo del Banco cuida extraordinariamente que todas las decisiones que se tomen sean unas decisiones que responden a esos principios y valores y a una estrategia bien definida. E inmediatamente claro el reparto de roles y responsabilidades que necesita de una claridad, que se beneficia de una claridad enorme, y también requiere de un aparato de gobierno interno normativo relevante, y lo hemos puesto. Por tanto, yo creo que esos son los principios esenciales, la agilidad, el compromiso, pero a efectos de nuestro gobierno interno, yo creo que la consistencia, el adecuado reparto de roles, y entraré inmediatamente ahora, los contrapesos, han sido fundamentales. Y todo eso, yo llegué a Bankinter en el año 2015 y naturalmente, de un modo natural, eso funciona. El cambio desde 2015 aquí, tanto por las modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital, como cotizada, insisto, como fundamentalmente por la puesta en práctica de toda la normativa que afecta a las instituciones de crédito, ha exigido de un trabajo muy grande de puesta en pie de todo un aparato que hoy creo yo que también de alguna manera garantiza ese cauce que yo digo que necesita tener para que no palidezcan los principios, los valores y el desarrollo estratégico que el banco se propone en cada momento. De manera que hemos articulado toda una pirámide de normas internas y de procedimientos que no ahogan, pero que permiten a la organización conocer qué es lo que ordena nuestra actividad desde el ámbito ético al más puro de la ejecución operativa. Naturalmente, todos estos principios y valores de los que yo hablo y que son seguro que compartidos por vuestras propias organizaciones y que no estoy diciendo nada nuevo, se traducen en una estrategia. Y aquí ya entro un poquito más en materia de gobierno interno. El papel del Consejo de Administración en la definición de la estrategia y en su implantación. A mí me parece, en mi experiencia, creo el primer elemento, y aparecerá ahora y a continuación cuando hable de los órganos de gobierno, es la estructura de propiedad. La estructura de propiedad define a una organización y define la utilidad de unas reglas de gobierno interno que yo he dicho al principio, además tienen que nutrirse necesariamente de la configuración concreta de la organización. Y nosotros, tengo que decirlo porque lo pongo siempre en valor, nos beneficiamos de una estructura de propiedad que se refleja en el Consejo, con accionistas significativos comprometidos en el medio y largo plazo, con esos principios y valores y con la sostenibilidad de un modelo de institución en el medio y largo plazo. Y eso es impagable, porque en torno a eso es muy fácil ordenar la vida social. Evidentemente con un enorme respeto, unos 65% de capital flotante. Recuérdanos, ¿quién está? Tenemos Cartival, que tiene un 23%, Masabeu, que tiene prácticamente 5%, un 5,8% que está en manos del Consejo, y luego de un 3 y fluctúa, desde un 3 hacia abajo, fondos, grandes inversores institucionales, Norges, Fidelity, BlackRock, dependiendo de su propio mundo. Pero claro, eso tenemos, luego hablaré de la composición del Consejo. Pero el Cartival es la familia Botín, es la patrimonial de la familia Botín. Por eso digo que es un compromiso con este modelo desde el año 65 de su fundación. Y eso, tener eso en el órgano de gobierno, a mi juicio es impagable. Necesitas tener un accionista comprometido con el modelo en el medio de la montaña, un significado. Pero si lo tienes, le confiere un carácter que además ayuda enormemente, y luego explicaré también qué estructura de distribución de funciones ejecutivas tenemos, ayuda extraordinariamente
a que cale en el conjunto de la organización ese objetivo, la misión de la organización, y que explica el compromiso y el sentido de pertenencia, que en todas, absolutamente en todas las evaluaciones, tanto del propio Consejo como las de clima de la entidad, destaca sobre la mediana de cualquier comparable, por supuesto en España y sector. Entonces, la estructura de propiedad a la hora de la definición de una estrategia que preserva la misión me parece clave, pero naturalmente, y eso remite inmediatamente, como hablaré, a la composición de los órganos de gobierno y a su funcionamiento y a la distribución de responsabilidades, pero remite a una segunda idea que son, bueno, y la existencia de contrapesos. Y aquí, como institución financiera, la verdad es que, creo que al Consejo compete definir la estrategia y encargar su ejecución. Por supuesto, seguirla y encargar su ejecución. El segundo elemento que me parece vital es la adecuada elección del equipo directivo, de los ejecutivos y el equipo de dirección, que deben ejecutar una estrategia marcada por el Consejo, y esa es mi experiencia, marcada por el Consejo con unos planes de ejecución, que es a alta dirección. Hay una línea divisoria finísima, yo creo que todos lo sabemos, entre esa función de supervisión que el Consejo ejerce, de definición y de supervisión, y la intervención en la gestión, a la que, por otro lado, a veces impulsa bien la regulación, en el caso de la institución financiera, bien la necesidad de tener la sensación de que, y quienes desempeñáis los puestos de consejeros independientes, lo sabéis bien, de responder a la responsabilidad que como miembros del órgano de gobierno compete. Pero creo que uno de los riesgos mayores, y no lo he vivido en el banco, es bueno, que esa función de supervisión, de definición y de encargo, confiado pero vigilante, en un equipo de dirección, con unas reglas de funcionamiento claras, creo que no conduce necesariamente a buenos resultados. Por tanto, define la estrategia, naturalmente valida el plan que debe ejecutar esa estrategia, identifica a las personas que considera que son capaces de llevarla a cabo y luego tiene una serie de herramientas en su poder. Y yo había notado fundamentalmente la determinación, la elección del equipo de dirección, la política de remuneraciones. Es evidente que el gobierno tiene con la política de remuneraciones, pieza fundamental de todo el aparataje del gobierno interno, una herramienta determinante para que esa estrategia se traduzca a la actividad de toda la organización, y la fijación de sus indicadores. Y en mi experiencia, la capacidad también de identificar bien, y yo diría, de no dejarse arrastrar por modas pasajeras, tener siempre muy claro cuáles son los objetivos, cuál es la posición que el Consejo quiere para la institución y su traducción en qué modo colocas los incentivos en el conjunto de la organización, resulta claro. Claro, no es tan claro como lo que yo estoy poniendo, donde acaba la supervisión y empieza la intervención en la gestión, no es evidente, pero creo que ahí hay que estar siempre muy alerta, nosotros lo estamos, para que ese equilibrio, que es necesario, pero no siempre es fácil, no se rompe. Bueno, como yo os decía, los contrapesos. Claro, en una institución financiera tenemos todo el aparato de las líneas de defensa, que no está nada mal pensado. No está nada mal pensado, pero llevado a su paroxismo, pues es la parálisis de la institución. Y aquí, y lo tocaré de nuevo al hablar de los órganos de gobierno, funciones que son independientes y que está muy bien que sean independientes. Yo, como secretaria general, he tenido a mi cargo esas áreas de segunda línea de control, de cumplimiento normativo y prevención de blanqueo de capitales, en el caso de una institución financiera, bueno, que vigilan a través de procedimientos de nuevo y de reglas muy importantes, y luego diré lo que creo que aporta el área jurídica a ese aparato de gobierno interno, digo, bueno, ayudan a que la actividad diaria, como sabéis, de la organización, bueno, no pierda el foco y no la haga incurrir, y en una institución financiera, en cualquier compañía, pero en una financiera, el control de los riesgos es esencial, y esas líneas, esos contrapesos de la dirección y de lo que yo llamo la máquina de la primera línea, creo que son fundamentales. Es verdad que creo que se está convirtiendo cada vez más en un fin en sí mismos, y eso ya no me parece tan bien,
pero desde luego sí era necesario bueno, encauzar el juicio sobre los riesgos distintos de los que son propios de cada una de nuestras actividades. Supongo que si es una empresa de carácter industrial sabe cuáles son los más importantes, si es una energética lo saben, el riesgo de crédito en una institución financiera, pero luego hay toda otra serie de riesgos reputacionales, operacionales, bueno, que no están tan en la cultura de nuestras organizaciones de salida y que desde luego necesitan de unas reglas internas claras. Por tanto, en mi experiencia, son funciones independientes, pero que tienen que estar imbricadas. Vaya por delante, y lo voy a tratar ahora cuando hable de los órganos de gobierno. Tienen que ser funciones independientes, dotadas de los recursos. No creo en funciones de control aisladas del conocimiento de lo que ocurre en el interior de una. Tienen que tener la robustez, la jerarquía institucional y la capacidad de juicio en la dirección de esas unidades y el peso suficientes, depender directamente de las comisiones del Consejo, y así lo hemos hecho en Bankinter, pero creo que no podemos crear cuerpos ajenos a la actividad de la compañía o de la institución, y seguro que esto da para coloquio después, porque corremos el riesgo de crear burbujas que en realidad no conozcan bien lo que está ocurriendo abajo y que además conviertan a la organización, bueno, empresa, digamos, de alguna manera, de una función formal, que no de un control material, de una administración de riesgos en lo que estamos obligados. No hay actividad para la que no exista. Por tanto, el Consejo cuenta con la definición de la estrategia, el encargo a un equipo de dirección en el que confía y sobre el que tiene la potestad, con unas herramientas para forzar, digamos, la transmisión en toda la cadena de esos objetivos, con unos contrapesos. Y entonces entro ya en los órganos de gobierno. Bueno, el Consejo de Administración. Yo os he dicho hace un momento que me parece clave en la identificación de cómo se configura cualquiera de nuestras compañías y desde luego Bankinter, la estructura de perfil. El Consejo, nuestro Consejo está conformado por 11 consejeros. La dimensión es la dimensión necesaria, solo la necesaria y suficiente, tanto entendida como grupo Bankinter como en la dimensión de sus órganos de gobierno, es otra, la eficiencia es otra de las características. Y por tanto, la dimensión adecuada, pero nunca sobredimensión, de los órganos de gobierno es fundamental. Entonces son 11 consejeros, hay 2 ejecutivos, un presidente no ejecutivo, que es Pedro Guerrero, 2 ejecutivos, Alfonso Botín y María Dolores de Ancausa, que es la consejera delegada, y me voy a referir al reparto de roles, que no es otro de los elementos que no son comunes, la existencia de 2 ejecutivos con una cohesión como la que de verdad se produce en el funcionamiento del Consejo. Bien, hay 6 independientes, 2 dominicales y otro consejero externo que es Pedro Guerrero, que es un no ejecutivo y que no es dominical. De ellas 5 son mujeres. El banco tiene una política de diversidad de género desde el año 2014. Hemos rebasado siempre los objetivos de las mejores prácticas. En este momento un 45% de los miembros del consejo son mujeres. Y hablaremos también de la diversidad. Entonces, lo primero que os decía era la dimensión y la configuración del consejo, dominicales, ejecutivos, independientes. Y un presidente no ejecutivo. La presencia de los dominicales, con esa visión del medio y largo plazo de un proyecto vital, familiar, institucional, es básico para el funcionamiento del propio Consejo. Y yo creo que tiene una distribución muy adecuada. Yo he tenido, y este es un foro en el que lo que voy a decir probablemente también va a dar lugar para discusión. Fundamental la presencia de dominicales comprometidos, fundamental una buena elección de ejecutivos, fundamental la presencia de independientes, pero independientes de criterio. Creo en la presencia de consejeros independientes.
tenemos unos consejeros independientes magníficos que aportan muchísimo al Consejo, pero porque además de formalmente independientes, tienen la capacidad de formar criterio independiente y expresarlo con libertad en el sitio. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando yo llegué a Banquetes, que yo estaba acostumbrada a órganos de gobierno, de instituciones públicas, donde como desempeñas una función de carácter público, estás dotado de esa independencia, pero yo esperaba encontrarme algo distinto. Y el Consejo de Banquetes es un consejo en el que se delibera, se debate, pero que se caracteriza por algo que no solamente sale recurrentemente en la evaluación interna del Consejo, la autoevaluación, sino que sale recurrentemente cada vez que nos la hace un externo, que es la cohesión del Consejo en la visión que tiene de la misión del banco, de la estrategia para alcanzar sus objetivos y de la confianza en el equipo de dirección. Es curioso, pero han pasado firmas distintas y Juan Prieto no sé si está, pero lo conoce bien. Destaca la cohesión que se aprecia en el Consejo a través de las entrevistas y de debate. Y eso es porque hay, creo yo, una proporción de distintos tipos de consejero adecuado, tiene la dimensión adecuada. El banco se caracteriza históricamente, además, porque es una organización muy horizontal, en la que la interacción es muy fácil, y en el Consejo hay esa proporción y hay ese conjunto de independientes que son consejeros independientes con capacidad de independencia de criterio. Creo que estaremos todos de acuerdo en que la independencia formal y la de criterio no necesariamente están descontadas. Hay ¿Recuerdan los nombres? Pues mira, son consejeros independientes María Teresa Pulido, que es la directora de estrategia de Ferrovial, Marisa Jordá, que es consejera en Orange, en Merlin Properties y en Bimbo, entre otras, Teresa Martín Retortillo, que es la directora general del IE, como sabéis. Va a venir hoy, Teresa, no sé. No ha podido venir porque tenía algo, me lo dijo. Sí, Cristina García Pérez. claro. Una amiga nuestra y... Sí, lo sé, sé que las dos se han quedado además con ganas de asistir. Y luego Álvaro Álvarez Alonso, que dirigió Merrill Lynch en España, pues cuando aterrizó, todavía no con firma propia aquí, que tiene una dilatadísima experiencia en servicios financieros. Fernando Francés, el presidente de Everis, hoy de la Fundación Everis, el fundador y presidente hasta la venta al grupo japonés. Marcelino Botín, Alfonso Botín, Fernando Masaredo y Pedro Guerrero. Creo que no me he dejado Y luego tenemos como asesor del Consejo a Jaime Terceiro, que es una enorme autoridad que ayuda extraordinariamente en todo lo que tiene que ver con la gestión de los riesgos. Y todo el aparato de gestión del riesgo, de los modelos, del marco de apetito al riesgo, del cálculo de riesgo de los productos, requiere de una base intelectual muy potente, que te voy a decir, muy potente, y la verdad es que el apoyo de Jaime como asesor del Consejo pasó a ser asesor porque cumplió los 12 años de su mandato como independiente y lo hemos retenido, se le ha conservado como asesor. Por tanto, la presencia de la propiedad, si tienes un accionista significativo que tiene amor por el proyecto y claridad de ideas, yo creo que es fundamental. ¿Cómo estás? Pero luego los consejeros independientes con la garantía de esa independencia. El peso específico, la experiencia y tu propio carácter. Hay todo un proceso de valoración de la idoneidad que yo creo que es muy útil, pero que, claro, está siempre sometido a la prueba del algodón del ejercicio efectivo de las funciones. Nosotros hemos ido renovando, por razón del cese, Rafael Mateo de Ros fue consejero independiente hasta el momento. Y John de Zulueta. Clásico, una institución en todos los sentidos. John de Zulueta también estuvo ahí. John de Zulueta, yo no he coincidido con él, ahora está en línea directa, salió, pues yo creo que al tiempo de... Yo creo que Rosa García, que fue 2 años consejera del banco, yo creo que sustituyó a John de Zulueta. Por tanto, tenemos una composición del Consejo que permite tener muy claro de dónde viene el banco, cuál es su historia, por qué experiencias ha pasado,
hacia dónde proyectarlo, porque lo que también hay es una diversidad grande de edades, de formaciones, de experiencias, y eso lo hace especialmente rico. Pero además tiene un número de consejeros muy manejable para el propio consejo. Los ejecutivos, la estructura en la cúpula del consejo. Bueno, pues Pedro Barrero es un presidente no ejecutivo. Venía de haber desempeñado funciones ejecutivas antes de 2010, pero siempre muy de representación institucional. Él nunca tuvo una vocación de desempeñar esas funciones. Cuando Juan Arenas se va, Pedro asume transitoriamente esas funciones, y ya cuando se designa CEO a María Dolores Dancausa, a Alfonso Botín en el año 2010 se le nombra vicepresidente ejecutivo. Por tanto, tenemos un presidente no ejecutivo que no se limita a las funciones de presidente de un órgano colegiado, sino que desempeña funciones vitales derivadas del conocimiento que tiene y del compromiso que como accionista con el banco tiene, que son de representación institucional, clientes de banca privada, grandes compañías, la división de auditoría interna, que tutela, porque aun cuando reporta directamente a la Comisión de Auditoría, en su desempeño en la dotación de recursos es el presidente no ejecutivo el que realiza la tutela, y luego todo el área de sostenibilidad. El banco ha tenido tradicionalmente, como os decía, órganos encargados de la sostenibilidad que él preside junto con la fundación. Porque cuando he hablado de nuestra idea del desempeño responsable, hay también un desempeño responsable en relación con el conjunto de la sociedad, que el banco ha puesto siempre. Sabéis que es una fundación muy volcada en la innovación, en el apoyo a startups y a la academia y a la imbricación de las unas con las otras. Eso lo preside. Por tanto, ninguna función ejecutiva, sino una importante función de representación institucional y de impulso de la sostenibilidad. Ahora ya estamos hablando de la sostenibilidad desde otras perspectivas hasta este momento. El vicepresidente ejecutivo, Alfonso Botín. Alfonso Botín tiene bajo su mando fundamentalmente la tutela de la asunción del riesgo de crédito por parte de la comisión ejecutiva. Tenemos una comisión ejecutiva que no es una comisión delegada, aunque tiene delegadas todas las facultades delegables del Consejo, pero en realidad es una comisión de seguimiento de los negocios, de las distintas líneas de negocio y de aprobación de operaciones de activo hasta una determinada. Pero Alfonso es el tutor, el cancerbero del riesgo de crédito en la institución. Además, preside el Comité de Activos y Pasivos, el ALCO, la banca de inversión, que hoy es ya una filial, Bank Investment, y las grandes operaciones de desarrollo corporativo del banco. Yo, y esto perdonadme por una anécdota personal, llegué al banco que me decían: mira, es un banco doméstico, muy consolidado, que no tiene ninguna vocación de sitios en los que yo me iba a ir. Bueno, pues nada más llegar, compramos la sucursal de Portugal de Barclays, luego compramos Apolo, Evo Banco y la filial en Irlanda, que han sido un éxito. Estaba ella de consejera. Estabas tú con Cristina García. Bueno, pues te acordarás. Esta era Jaime Carvajal, nos ayudó en aquel momento y bueno, pues en fin, hay una cierta expansión, siempre muy medida, siempre que encaje muy bien en nuestra estructura. Por tanto, a Alfonso le compete esa parte y a María Dolores Dancausa le corresponde el día a día, la implantación del plan de negocio con pleno mando en plaza y sin interferencias, pero con una cohesión muy grande, por supuesto, del Consejo y de ese. Y esa es otra de las fortalezas que los evaluadores externos destacan y que los consejeros, sobre todo los independientes que llegan nuevos, porque bueno, es una estructura que podría ser un guirigay, perdonadme que lo pongan en estos términos, que tú tienes un ejecutivo que además es accionista significativo, tienes un consejero delegado, una consejera delegada, tienes un presidente no ejecutivo. Bueno, funciona como la seda, pero funciona como la seda porque aquello a lo que yo me refería, de yo identifico en qué manos quiero poner y por qué, y evidentemente lo tutelo y creo que es el equipo adecuado, se respeta religiosamente. Si hubiera que tomar la revisión, se propondría algo así. Por tanto, hay un reparto de roles muy bien definido que la organización además conoce muy bien y que funciona. Es verdad que naturalmente requiere de un entendimiento personal que existe y que, bueno, y que permite que esto sea así. Por tanto, el Consejo como pleno, digamos, los ejecutivos y el presidente, y luego las comisiones especializadas. En una entidad de crédito, pues ya os podéis imaginar que la desagregación de la especialización es máxima. Por tanto, tenemos
Una comisión de auditoría, por supuesto, una comisión de remuneraciones sola, una comisión de sostenibilidad y nombramientos, antiguamente remuneraciones y nombramientos estaban juntas, y una comisión de riesgos, que hoy es riesgos y cumplimiento. Además de la gente. Entonces, son comisiones consultivas todas ellas, salvo en lo que se refiere a su propia normativa interna, y las hemos dotado a todas de su propio reglamento. Estamos con la de auditoría por impulso de la normativa técnica en materia de comisiones de auditoría, pero vimos que era bueno que tuvieran esa norma interna que define sus competencias, que regula las relaciones. Claro, desagregas tanto que en cuanto te descuidas hay materias que naturalmente son, y en esa labor de deslindar, sin bloquear, estamos, porque pues, hay muchísimas materias que tocan a varias de esas comisiones. Y por tanto hay que estar siempre muy al quite, y el reglamento permite, de nuevo, pararte a pensar y traducir bien qué le compete a cada comisión en un consejo que es pequeño, en unas comisiones en las que con el número de independientes que tenemos prácticamente son variaciones de los mismos elementos tomados de 3 en 3 o de 2 en 2, y hasta ahí puedo leer en matemáticas, y que están todas presididas por independientes, la de riesgos y cumplimiento integrada totalmente por independientes, en auditoría, en remuneraciones y en sostenibilidad hay dominicales, uno en cada medio. Bueno, las comisiones, claro, ¿Los presidentes quiénes son? pues son Teresa Martínez de Tortillo, riesgos y cumplimiento, Cristina García Peri, sostenibilidad y nombramientos, Marisa Jordá, auditoría, Álvaro Álvarez Alonso, remuneraciones, Alfonso Botín, la comisión. Los ejecutivos no participan nunca en las comisiones de riesgos. Tuvimos en la comisión de riesgos, durante mucho tiempo, Alfonso asistía a la comisión de riesgos. Y aquí el Banco Central Europeo adoptó una posición, a mi juicio, formalista, teniendo en cuenta que es una comisión supervisora, y como lleva el nombre ejecutivo, le parecía que no era apropiado que participara en las sesiones. Bueno, ha dejado de participar, pero la verdad es que lo que hacía era aportar una perspectiva a la propia supervisión por sus propias funciones. Yo no diría que es la decisión más acertada, pero digo desde el punto de vista del supervisor, pero nos hemos aquietado a ella de una manera, vamos, sin grandes sufrimientos. Como os digo, y podemos hablar de ello, de qué experiencia tenéis, porque, claro, cada comisión, y pongo un ejemplo, en materia de sostenibilidad, tienes indicadores de remuneración que incorporan ya compromisos en materia medioambiental, por ejemplo, y tú tienes una comisión de sostenibilidad que ve la estrategia de sostenibilidad del banco, tienes una comisión de riesgos que ve el riesgo de cambio climático, los test de estrés del Banco Central Europeo, el riesgo operacional, tienes una comisión de remuneraciones que valora el indicador, y tienes una comisión de auditoría que tiene la información financiera y no financiera. Bueno, pues yo creo que hay que estar siempre muy al quite para que cada una de esas comisiones aporte su visión especializada para la adopción de decisiones por parte del Consejo, que es la conformación de todos, porque hay alternativas y a lo mejor algunas de esas tenéis experiencia de sesiones conjuntas, pero es que en cuanto te descuidas la sesión conjunta es el Consejo. Por tanto, yo creo que la normativa interna de las comisiones ayuda de alguna manera a volver a sus límites, en el mejor sentido de la palabra, la función de cada comisión. Y para mí las comisiones tienen, además de esa especialización que naturalmente permite analizar mucho más en profundidad, supervisar sus áreas de responsabilidad, tienen algo que para mí es crucial también, y es que las comisiones anticipan cambios, tendencias, cuestiones que luego van a preocupar o a ocupar a muchos. Y justamente porque tienes una capacidad de análisis bueno, más detenido que todos los asuntos que luego llegan al Consejo, creo que desempeñan una función preparatoria de las decisiones del Consejo muy. Son grupos más pequeños de personas, donde además las áreas de la institución tienen la oportunidad y la obligación de retratarse de una manera más. Y esto me lleva al segundo. Vamos a hablar de la composición y podemos hablar todo lo que queráis sobre la composición y sobre el funcionamiento de las comisiones. Tienen sus reglamentos, como os digo, tienen sus calendarios, sus agendas aprobadas anualmente. Todo eso que introduce orden no existía y lo hemos ido incorporando con el paso del tiempo y favorece extraordinariamente el trabajo. La tercera fortaleza que aparece siempre que nos evalúan es
el aparato preparatorio, digamos, de las sesiones de las comisiones de consejo. La información que se pone a disposición de los consejeros, la documentación de que disponen. Pero aquí aparece la necesidad de un equilibrio, y no se os oculta, y los que desempeñéis funciones ejecutivas lo sabéis, entre no paralizar a la máquina para que el consejo tenga toda la información que necesita, pero conseguir que el consejo tenga toda la información que necesita para tomar sus decisiones. Y eso nos ha llevado un proceso en el que ha habido que ir destilando la información. Y ahí la experiencia que yo tuve en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea me sirvió muchísimo. Yo recuerdo que cuando llegábamos a las vistas orales, los jueces te llamaban a la sala de atrás y te decían, les recordamos que no necesitamos volver a escuchar nada que ustedes nos hayan contado ya, pues. Lo que nosotros necesitamos es que ustedes nos hablen de si tal sentencia, que no se te había ocurrido mirar, tiene algún impacto desde su punto de vista. Bueno, pues esto es lo que yo, en mi función de secretaria, transmito. Hay que poner a disposición del Consejo toda la información necesaria, solo la necesaria. Porque toda información puesta a disposición de los órganos de gobierno es de la responsabilidad ya del conocimiento de esos órganos. Por tanto, la que corresponde en protección del Consejo. Pero luego, las sesiones de los órganos de gobierno tienen que ser ágiles. Tienen que ser unas sesiones centradas en los puntos sobre los que se pide la atención de ese órgano concreto, sea la comisión o sea el Consejo. Y ese es un trabajo, bueno, pues que todos hacemos nuestro trabajo muy intensamente. Tienes la oportunidad de presentarlo en el Consejo, la tentación de no dejarlo reducido a sobre esto es, sobre lo que pedimos, el criterio sobre esto es, sobre lo que queremos informar, no siempre es. Yo creo que hemos ido llegando y efectivamente, como os decía, lo destacan como fortaleza, bueno, a un buen equilibrio entre la información, con toda la capacidad de los consejeros, naturalmente, de pedir el complemento de información que consideren pertinente, y con una interacción con la alta dirección que, porque es cultura del banco, es muy fluida. Siempre, insisto, con una labor centralizadora, porque si no sería imposible atender a todo. Por tanto, sí. ¿Son las distintas comisiones las que deciden finalmente esos puntos relevantes para explicar en el Consejo una vez visto todo? ¿O quién es quien decide, una vez debatido dentro de la comisión, que se eleva al Consejo para No, vamos a ver, al Consejo, como las comisiones son consultivas, lo que es al Consejo llegan las materias tratadas en las comisiones de dos maneras. Si lo que hay es una decisión del Consejo que adoptar, llega con el informe de la comisión correspondiente, la formulación de cuentas, el nombramiento de un nuevo consejero, la propuesta de la Junta General, cualquier materia, la modificación del marco de apetito al riesgo, la aprobación de la estrategia de sostenibilidad. Antes, la o las comisiones competentes por razón de la materia lo habrán visto y habrán llegado a una conclusión. Por tanto, a la hora de elevar al Consejo es algo que está pautado, es algo que está arreglado, no es decisión de la comisión, lo elevamos o no lo elevamos al Consejo. Ya le llega a la comisión para ser o no elevado al Consejo. Cuando son materias solo de su conocimiento, solo de su información, ese paso al que tú te refieres, del que yo soy muy partidaria, todavía no lo hemos dado. ¿Qué es? Ustedes tienen a su disposición toda la información, tienen además unas buenas presentaciones sintéticas y un buen resumen ejecutivo con los puntos tal. Y podríamos desarrollar sesiones en las que dijéramos, estamos a su disposición para las cuestiones que ustedes deseen. Pero eso requiere de una interacción que no siempre es sencilla. Entonces, hemos llegado a una cosa equilibrada de unas presentaciones ejecutivas muy sintéticas de los puntos esenciales y ya ponerse a disposición de los miembros de la comisión del Consejo para resolver las cuestiones que tengan. Entonces, ahí tienes ya distintos perfiles, también por razón de especialización y del tema, pues, más activos y menos activos, pero sí que ese paso final, damos por vista la documentación, ustedes tienen la información, nos ponemos a su disposición. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio. No con los ejecutivos, no con los dominicales, pero yo creo que no podemos pedir a todos los consejeros un conocimiento exhaustivo de la información. A mí me preocupa siempre mucho como secretaria que la información, como os decía, sea la necesaria, la que solicite el consejero, pero teniendo clara cuál es la función del consejero. Porque función y responsabilidad van unidos. La tendencia a inundar de información que un consejero no puede
procesar y capaz puede no ser la materia que tiene que tratar, creo que tiene, bueno, que hay que ser extremadamente cuidadoso. Y luego, en lo que se refiere al, tenía algunas notas para que no se me olvidara, pero creo que la diversidad, había hablado de la diversidad, lo que os decía de la diversidad es, bueno, nosotros concebimos la diversidad, no solo la diversidad de género, cuando hemos hablado, y hablaré ya del reporte, porque creo que estoy siendo más, me estoy alargando más de lo que tú me habías dicho, y puedo parar aquí, porque a mí lo que me queda... Interesantísimo, yo creo que sí. Sí, adelante y entramos enseguida. Yo lo único que quiero, pues, lo que me queda, lo que tenía pensado, digamos, como relato completo, ¿no? El funcionamiento de los órganos, cuáles son nuestras características y la rendición de cuentas. Hemos empezado por los principios y valores, la definición de la estrategia, cómo el gobierno interno, que es muchísimo más complejo de las 4 cosas que yo he dicho aquí, sirve a esto y cómo nos ha ayudado de verdad poner en pie un aparato no complejo, pero sí potente de políticas, marcos, políticas clave y procedimientos. Tenemos una pirámide normativa que el Consejo conoce bien, que permite identificar qué se le pide a un consejero en su función de tal, qué se le pide por la gestión de riesgos, qué se le pide. Hacía falta esa claridad. Y nos queda la rendición de cuentas, evidente. Y aquí solo poner bueno, a vuestra consideración. Nosotros tenemos una magnífica experiencia con los modelos libres de los informes anuales de gobierno corporativo y remuneraciones de la CNMV, que nos permite contar cómo somos, lo que somos, con un anexo estadístico, pero hemos ido ganando transparencia, creemos muchísimo en la transparencia. La rendición de cuentas, la presentación de cuentas trimestrales, nosotros seguimos presentando resultados trimestrales, como banco que somos, la percepción de la confianza, no os quiero contar después del trimestre, por ejemplo, que hemos pasado, es clave y las presentaciones de resultados te permiten transmitir esa sensación de confianza. Y luego, bueno, la relación con los asesores de voto y con los inversores institucionales. Esto empezamos a hacerlo primero de la mano de externos, pero, y esto es otra marca de la casa, nosotros no hacemos nada llave en mano. Todo es co-sourcing interno con el externo que nos asesora. Nuestra experiencia es buenísima. Pero es muy relevante y a veces significa mantener, bueno, algunos rasgos de tu organización interna en los que crees que han dado buenos resultados, que no necesariamente encajan siempre con el modelo que los grandes asesores de voto tienen, pero yo creo que siempre les hemos hecho comprender el por qué. A veces hemos conseguido, muchas veces, diría la mayoría, virar su voto si había alguna amenaza de voto en contra. En otras ocasiones tienen políticas generales, pero te dan la oportunidad de que conozcan bien la institución, confíen en ella y a pesar de que tienen unas reglas generales, entienden tu órgano. Y yo me paro aquí, porque no he hecho otra cosa más que hablar. O sea que... Oye, Gloria, muchísimas gracias. No es tan ordenado, ha sido una lección verdaderamente. Mira, vamos, 2 preguntas por empezar el diálogo. 1, tú lo has apuntado en un momento, ¿no?, de tu charla. Nos confirmas una cosa que siempre decimos en IGESE, que es tailor-made. Cada organización necesita su modelo de gobierno corporativo, tiene que ajustar, no puedes confiar únicamente pues, en los marcos que existen y tienes que ir, y efectivamente depende muchísimo de la estructura de propiedad, eso te lo marca. Tú has apuntado un poco cómo en algunos momentos puede ser complicada la función de supervisión, la separación de la función de supervisión y la función puramente ejecutiva, al tener además unos ejecutivos de tanto peso, no solo un ejecutivo de mucho peso, sino además un propietario en el consejo, ¿no? Y esa relación muy original y específica que tenéis de tener 2 ejecutivos, ¿no? Es decir, un vicepresidente ejecutivo que es presidente además de una parte importante de las funciones ejecutivas, junto a la CEO, aparte un presidente no ejecutivo, pero en fin, ese equilibrio entiendo que tiene mucho que ver con buenas relaciones personales, pero a veces las relaciones personales y lo institucional, que decir, son 2 cosas distintas, ¿no? Y necesita, o sea, por un lado, por ese lado, cómo lo has explicado, pero entiendo que eso es algo que estáis continuamente observando y que es algo específico
de Bankinter. Y el otro tema, muy más pequeño, pero cuando se habla de las comisiones, una comisión de sostenibilidad y nombramientos, ¿no? Que suena un poquito como cajón desastre. Normalmente tienes nombramiento de retribuciones, ¿no? No pegan mucho sostenibilidad y nombramientos, ¿no? Da la impresión de que quizá retribuciones ha crecido mucho en un momento determinado. No queréis crear un nombramiento porque sería demasiado, un órgano, y entonces ha caído con sostenibilidad. No, ahora te cuento el proceso. A la primera, lo he dicho, es característico de Bankinter, funciona muy bien porque los roles y responsabilidades están muy bien delimitados. Por hecho, si no hubiera además un respeto y un entendimiento personal, por muy bien que sobre el papel estén los roles y responsabilidades definidos, no sería posible. No es que estén definidos sobre el papel, es que están tan imbricados en la vida desde el año 2010, estamos en el año 2023, que no hay confusión en la organización sobre qué hace cada uno. Pero que eso parte naturalmente de que se quiere que el gobierno sea así y se quiere que el área que compete al vicepresidente ejecutivo no es la de la llevanza del día a día, que se quiere que corresponde exclusivamente a la alta dirección capitaneada por la consejera de Trabajo. Obviamente, pero te diría, con esta estructura y con cualquiera, si no hay un entendimiento personal, pues es que no hay regla de gobierno corporativo que aguante nada. Pero aquí, naturalmente, que se somete a revisión constantemente y además os podéis imaginar que choca y que el supervisor es algo que tiene permanentemente. Pero claro, cuando tú tienes una historia que exhibir de una gestión de riesgos que ha caracterizado a Bankinter siempre como extraordinariamente prudente y robusta, y una diversificación de líneas de negocio, en el año 2010 Bankinter tenía altísimas ratios de solvencia y un problema de liquidez. Hoy es absolutamente diversificado. Tú tienes un equipo de dirección que ha llevado al grupo a tener un equilibrio enorme entre la banca de empresas, la banca comercial, la banca de consumo. Por tanto, el entendimiento personal sí, pero además el respeto entre los ejecutivos de lo que es el ámbito de actuación de cada uno de ellos. Porque es tailor-made, porque el banco viene de donde viene y quiere ir a otro. Entonces se dota de unas reglas que funcionan y se ocupa de que funcione en la definición de esto. Pero evidentemente con otras personas pues no tiene que ver. Son dos sombreros, ¿no? Son dos. Tiene ahí el presidente ejecutivo, digamos. Dos. Y luego, la Comisión de Sostenibilidad y Nombramientos no es mucho más, verás, nosotros tenemos la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo, que además tenía la responsabilidad social. Entonces, claro, la gobernanza, el gobierno corporativo, es que es una pata de la sostenibilidad. Y lo que sí quisimos fue, el banco sí quiso dar una indicación a la organización en su conjunto de la relevancia ya de la estrategia de sostenibilidad, que digamos que trascendía la tradicional responsabilidad social corporativa para entrar ya en un terreno distinto. De ahí que quisiera designarse a la comisión como de sostenibilidad. Y nombramientos. Era nombramientos y gobierno corporativo. Entonces, al principio fue nombramiento, sostenibilidad, nombramientos y gobierno corporativo. Y luego dijimos, si es que el gobierno corporativo, la gobernanza es una pata de la sostenibilidad. Pero no es un cajón desastre, no viene. El desmembramiento de remuneraciones y nombramientos ya estaba desde la ley de 2014 y ya tenía estas competencias, pero al crecer las competencias en materia de sostenibilidad, de supervisión de la estrategia y adoptar su reglamento, optamos por señalizar, perdón por el verbo, hacia toda la organización y hacia afuera la relevancia que para nosotros tiene ya la sostenibilidad. No es un cajón desastre. Luis, ¿cómo habéis llevado o cómo habéis gestionado el ruido que don Jaime hizo con su cuadro, con las acciones en Suiza no declaradas? Pues mira. Porque claro, ahí te encuentras a veces con las otras instituciones que tienes todo muy bien sistematizado, pero la propiedad a veces no se siente constreñida a esas normas, ¿no? Bueno, pues verás, de nuevo, yo creo que ahí... ¿Ves? Aquí vamos inmedio. Pero es que lo hemos explicado muchísimas veces. La parte de las acciones yo no la he vivido dentro del banco, la he vivido en el Ministerio de Economía. Y por tanto... y la parte del cuadro, y sin entrar en consideraciones sobre el asunto concreto, es que es una cuestión
privada de Jaime, que no afectaba a la estructura del banco ni a la marcha del banco, pero que no la afectaba, bueno, además una voluntad del propio Jaime. Bueno, son cosas absolutamente separadas. Y os puedo decir que lo hemos medido, y además que hemos tenido al supervisor, él ya no era consejero, el consejero era Cartival, el representante de persona física era Alfonso Botín, de manera que es que realmente Jaime Botín, que ha sido el alma del proyecto de Bankinter, y por cierto, el palacete existe, porque a pesar de las facilidades que él, le daba el Ayuntamiento de Madrid para demolerlo cuando se hizo la Torre de Moneo, él quiso preservar el patrimonio como tantas otras cosas, pero lo que siempre hemos transmitido es que esa era una cuestión que no afectaba al banco. Y la verdad es que no nos ha hecho daño reputacionalmente, lo hemos medido, porque no hemos pasado de puntillas por ello, es decir, es algo que naturalmente mientras estuvo en las noticias hemos dado toda clase de información, pero era una información de que ni afectaba a Cartival, que era nuestro accionista significativo, ni afectaba al representante de persona física, ni afectaba a... Evidentemente ha habido que gestionarlo, pero la gestión ha sido la separación entre el proyecto del banco y una situación personal concreta, y la verdad es que ni la acción, por supuesto, ni los inversores cuando en cuando nos preguntan si ha habido, porque sabéis que la corresponsalía bancaria se hace un screening de distintos tipos de información, pero no hemos acusado. No. Por favor. Gloria, enhorabuena, me ha encantado escucharte. Desde fuera, como dais tanta relevancia a la sostenibilidad, ¿nos podrías ilustrar sobre la CNR qué peso da la sostenibilidad en la retribución del máximo ejecutivo y en cascada? Y en la innovación, que como has dicho es otra de las características, digamos, que le hacen diferencial, ¿no? El océano azul que tocó Bankinter de ser un banco digital, ¿no? Desde un principio. Pues fíjate, es una pregunta que me alegro que me guste esa pregunta, la primera, porque verás, nosotros no hemos tenido indicadores de sostenibilidad medioambiental específicos. Teníamos el NPS de clientes, tradicionalmente, y éramos conscientes de que, y nos lo pedían, y los informes anuales de remuneraciones acusaban en estos dos últimos ejercicios, no los anteriores, la falta de indicadores específicos de sostenibilidad. Pero el banco, como siempre, yo digo, pues es que no tira con pólvora del rey. Entonces lo que queríamos eran indicadores igual de robustos que los indicadores financieros, medibles y que verdaderamente condicionaran la remuneración. Y yo lo explico a los proxy y lo explico a los inversores institucionales, los que lo explicaba, pero ha sido muy fácil para Bankinter incorporar indicadores de remuneración. Imaginaos si hubiéramos tenido uno de diversidad de género. Lo habíamos salido del mapa. Pero los indicadores del banco son indicadores que el banco quiere retadores. Es decir, para conseguir efectivamente objetivos que el día a día del banco en su plan de negocio ordinario, en nuestra remuneración fija y en nuestro variable usual, no cumplimos. Entonces, ya tenemos indicador de sostenibilidad, emisiones financieras, pero que no funciona como un indicador, está explicado en nuestro informe anual de remuneración. Es un indicador en una segunda fase. Nuestro sistema de remuneración variable tiene tres fases. Los indicadores de negocio cada año. Y en segundo lugar, los factores de ajuste ex ante de la remuneración variable que la pueden llevar a cero, aunque hayas cumplido, entre los que están los indicadores del marco de indicadores, que ya tenían indicadores relacionados con la calidad de clientes, con la innovación, con el medio ambiente, pero no un indicador. Con lo que se ha hecho ya a partir de este ejercicio es que ya tenemos un indicador una vez que hemos pasado por la preparación de los test de estrés del Banco Central Europeo en materia de cambio climático, que sabemos qué queremos medir, cómo lo podemos medir y que ese indicador va a funcionar. Tenemos un indicador que igual que la liquidez, que la solvencia, que la mora, que el NPS, va, a pesar pudiendo llevar la remuneración variable, a cero. Explicar esto cuando no lo teníamos no era nada fácil, pero el banco es que solamente adopta decisiones cuando de verdad entiende que juegan para impulsar un objetivo.
La innovación, pues mira, yo te diría, no hay un indicador, porque está en el ADN del banco. Pero sí que, por ponerlo todo encima de la mesa, estamos en un esfuerzo muy grande, también con esta misma perspectiva de Bank Inter, identificar bien qué no es humo, qué sirve a la eficiencia de nuestro negocio y al mejor servicio a los clientes. Entonces, bueno, con un tamaño como el que tenemos. No podemos permitirnos grandes laboratorios de ideas que consuman dinero. Tenemos que estar muy seguros de que todas las iniciativas tecnológicas que hay, las podemos analizar y elegir aquellas que verdaderamente impulsan la digitalización. Entonces, tanto en el ámbito de producto, hemos abordado ahora un análisis muy global de hacia dónde queremos ir, y tenemos muchos proyectos de transformación de la de fondo y de la interfaz con los clientes, porque sí había un gap en la transformación de fondo, no tanto con los clientes. Más cosas. Enrique. Pues sí, era una pregunta un poco interesada también, por saber utilizar la de contrapeso. Y lo mismo, hacer una calidad a la comunidad que has dado, brutal. Has cogido una frase que me ha encantado, que es lo de que el gobierno cooperativo tiene que estar trufado por la realidad de las organizaciones, combinándolo con el tema del contrapeso. Y yo tengo ahí una discusión interna que es que hemos trabajado mucho en la independencia de las áreas de control, la dependencia de las comisiones y del Consejo, y por tanto durante un cierto tiempo se ha aislado. Mental que no deben estar aisladas de la realidad. Nosotros los hemos tenido aislados. Luego yo los he incorporado al comité de dirección para que estén muy presentes en la realidad, pero luego este mundo normativo y supervisor en el que estamos me lo discute. ¿Qué hacen las áreas de control? ¿Tienen un problema similar? ¿Están en los comités de dirección vuestros también las áreas de control? ¿O cómo habéis gestionado? Yo aquí tengo una visión propia, pero que no estén aislados en la realidad. Pues mira, verás, esas áreas, cumplimiento y prevención, que estaban integradas con Secretaría General, había una presión muy grande, porque a pesar de que en las organizaciones más pequeñas se entiende que pueden desempeñarse en el ámbito de la asesoría jurídica, en las grandes entidades pretenden, han querido sacarlo de las secretarías. Pero yo te voy a contar mi experiencia, porque además la hemos compartido en algún momento. Son funciones que tienen que ser independientes. Evidentemente no pueden estar condicionadas por la evolución del propio negocio. Pero independiente no es ciego, ni mudo, ni sordo, ni aislado. Sobre todo no es aislado. Entre otras cosas, porque, y no es fácil hacérselo entender al supervisor. Entonces, para no enrollarme en la parte que no me has preguntado, ¿cómo hemos hecho? Bueno, nosotros muy pronto, incluso en el ámbito de Secretaría General, yo designé a los 2 años de llegar a una persona que es Lucía Calvo, que es hoy la directora de control y cumplimiento del banco, como responsable de esas áreas en el seno de la Secretaría General, con la perspectiva de que un día serían áreas a independizarse. Pero había que ganar el tiempo necesario para que la persona, la función y las unidades tuvieran el tiempo de efectivamente estar implicadas, sabiendo que eso llegó. De manera que dependían de la comisión, estaban funcionalmente adscritas a la Secretaría General, y yo os diría, y no fue bastante, porque son áreas que hoy dependen funcionalmente ya no de la Secretaría General, sino de la Dirección de Riesgos, que yo creo que son porque yo creo que son áreas que están a caballo de la protección jurídica y de la gestión del riesgo. Pero a mí me parece que necesitan de la cobertura. O sea, no pueden ser completamente independientes. Tienen que conocer la organización, tienen que estar cerca de ella y tienen que desempeñar una función que no es solo que desde fuera yo te controlo. Es que yo colaboro a que la organización se rija por unos criterios y acepte unas reglas y un día se conviertan en su propio ADN, como es el riesgo de crédito. Hoy te proponen operaciones que si consiguen engañarte, pues las das a un precio que no remunera el riesgo de crédito. Bien, pues con esto te pasa lo que necesitas. Entonces, hay que elegir en la organización un área, y a nosotros nos ha funcionado, con fuerza interna, como para que no sean vistos como el control desde fuera, que este no, si es que no sabe lo que hago, si es que no me va a dejar hacer el negocio, si es que nos va a matar, si es que
tanto, lo que nosotros hicimos fue, estuvo en Secretaría General, desde el que Lucía llegó con dependencia jerárquica directa de la Comisión entonces de Auditoría y Cumplimiento, funcionalmente adscrita a la Secretaría General, y cuando ya ese recorrido no llegó a más, se ha pasado al área de riesgos. Y yo creo que llegaremos a entender que no les resta independencia. No pueden tener objetivos de crecimiento de negocio, evidentemente, y desde luego tienen que tener el apoyo de la primera línea ejecutiva. Son funciones que sin el apoyo de la primera línea ejecutiva, y ahora hay un reglamento en materia de prevención de blanqueo de capitales que va a designar un consejero responsable en esa materia, yo creo que independencia sí, imbricados en la organización también, con autoridad suficiente, y la autoridad se la da. Depender de una comisión, pero también que la línea ejecutiva sepa que eso ha llegado para quedarse y quiera que la organización entienda que es relevante. Muy bien. Sí, En la figura de la secretaria o secretario del consejo, toda esta medida, ¿no? Que sea interno o externo, que no dependerá de la empresa, de la empresa, de la persona y del momento, ¿no? No sé si tienes una opinión en general. Y en el caso que, por ejemplo, fuese el General Counsel, que también es de esa figura, en la empresa del IBEX, en vuestro caso, aparte estáis muy regulados, ¿tiene sentido que sea un porcentaje de su dedicación o tiene sentido tener a alguien full time dedicado a este rol? Bueno, en mi experiencia en la dimensión de... Bueno, la primera pregunta que me has hecho, yo creo que tiene sentido la Secretaría General del Consejo. Creo que tiene sentido, porque hay una parte que es todo el aparato jurídico, y al final, pues te digo lo que de las funciones de control. Tienes que tener, o se beneficia mucho de tener la perspectiva de la realidad legal y jurídica. En mi caso, además, el área de regulación depende también de la Secretaría General. Por tanto, en ese apoyo que luego el secretario da al Consejo en cuanto a la legalidad, yo creo que tiene mucha relevancia. Nosotros no tenemos una estructura, yo soy secretaria del Consejo y secretaria general, y no existía, estaba previsto en el reglamento, vicesecretaria. Tradicionalmente nos había querido designar. Cuando designamos a Lucía directora bajo mi tutela, yo propuse, y el Consejo aceptó, designarla además vicesecretaria. Pero vicesecretaria solo para los casos de ausencia, de vacante o de enfermedad. Lo que pasó antes de que yo llegara, que hubo unos meses de vacancia, yo creía que no debía de ocurrir. El banco tenía que tener la garantía de una sucesión transitoria definitiva ordenada. Y yo te diría que son compaginables las dos, trabajando muchísimo, pero creo que se benefician las dos de la otra. Yo sí creo. En entidades de tamaño menor o de mucho mayor, con grupos internacionales mucho mayores, pues es posible, pero fíjate, creo que desmembrar las dos funciones de alguna manera aleja al secretario de... Es verdad que, bueno, que se dedica solo al consejo. Y al revés, el secretario general, la imbricación con el consejo yo creo que es importante. Se puede hacer con todo por debajo. Claro. Pero además tampoco es verdad que se dedique solo al consejo, porque No, si es un no. externo, al revés, tiene posiblemente... No, si es un externo, yo no tengo experiencia externa en organizaciones más Bueno, pequeñas. Banco Inter ha tenido, no ha cambiado, también Banco Inter tuvo en el momento en que salió Mónica López Moniz y yo, hubo ahí unos meses de vacancia y tuvo secretario externo. Tenía el apoyo de Ramón Fujal, sí. pero tenía secretario. O sea que yo no veo o sea, creo que un externo. Más hablamos de organizaciones complejas que tienes que tener el contacto. Y al final la Secretaría General es un punto clave, ¿no? Gloria, una pregunta así es, si volvías al Ministerio de Economía, a lo mejor vuelves, ¿qué legislación, qué cambios legislativos promoverías? Vamos a ver, ¿sabes lo que pasa? Que no me iba a gastar con el Ministerio de Economía, tendría que irme arriba, porque ahora ya estamos muy condicionados. Pues no, vamos a ver, en el ámbito nacional, yo creo que hay que pensar el papel de la Comisión Nacional del Mercado, sinceramente. Y mi experiencia, y tengo
personas a las que estimo muchísimo y es una institución valiosísima. Pero no somos un hub financiero por una razón. Esta mezcla de cultura continental, de derecho positivo, más la otra cosa más anglosajona de pero te llamo por teléfono y te digo, pero luego te hago la inspección con los mismos criterios. Yo creo que de verdad hay que dotarla hay que hacerla distinta. Me parece a mí. En lo que se refiere a la regulación financiera, bueno, hay toda una parte de protección de los inversores que ahora, con la sostenibilidad y la clasificación de productos según la taxonomía y la divulgación, empieza a reducirse la retirada de los grandes fondos, porque es tal microregulación que es insostenible desde mi punto de vista y, por tanto, creo que hay que volver a los principios. No hay mejor manera de desproteger al cliente de un servicio financiero que proporcionándole tal volumen de información que sea capaz de... Totalmente. Estamos al borde de... Estamos ahí. Hoy lo estábamos viendo. 6 páginas para explicarle a un cliente si sus preferencias de sostenibilidad, cuando todavía no tiene ni la taxonomía, ni una información de los emisores que a mí me permita calificar o no un producto como sostenible. 6 hojas. 6 hojas. El gran desafío es cómo conseguimos mantener, claro, la protección, porque es verdad que en un momento determinado la falta de regulación generó las situaciones que tuvimos, ¿no?, de crisis en el mundo, pero a la vez simplificar, porque es que llega un momento y ya el cliente particular se puede volver loco. Vamos. Eso ya es la locura. Pero además, la microregulación también de nuestra vida interna, y es que más cambiaría. La microsupervisión. Vamos a ver. Se eleva la supervisión al Banco Central Europeo en el caso de las instituciones financieras en un entendimiento de que la cercanía al supervisor nacional no había permitido a ese supervisor nacional tratar adecuadamente y anticipar las crisis. Por tanto, era mejor alejarlo de la administración. ¿Con eso qué se ha perdido? Se ha perdido el conocimiento material aguas. Y se ha burocratizado de tal manera la supervisión que de verdad es que vivimos para el vivimos. Pero además un reporte regulatorio que dices, bueno, ¿y cuándo a alguien le va a preocupar si de verdad mi negocio es sostenible en el medio de la vida? ¿Cuándo me van a preguntar algo que no sea si tengo la plantilla de qué comité se dedica a qué, quién firma el acta de qué? Pero usted, es decir, ¿a alguien le importa si el negocio de las entidades financieras, que son la savia de la economía, con tipos de interés negativos, era sostenible? Si van a poner los inversores capital en los bancos o hay otras cosas con una rentabilidad mucho mayor y un riesgo mucho menor. Eso no me importa. Ahora, es verdad que venimos de... Y estamos dotados además de unas reglas bárbaras para las crisis que ya funcionaría. Pero dicho eso, y son útiles, ¿eh? Y son útiles. Creo que algunas cosas no habían pasado. Luego pasan otras que dices, pues esto, tenemos un aparataje espectacular y siguen pasando unas cosas que no nos explica. Pero bueno, pasan. La complejidad aumenta también. Pero yo simplificaría mucho. Me pararía a pensar, claro, crecemos los cuerpos de funcionarios, que yo sigo siéndolo, aunque esté en excedencia, y al final la función se justifica a sí misma. Totalmente. Tienes una pregunta final y nos vamos, ¿no? ¿Tú querías hacer una cosa? Sí, yo un comentario. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, Maite. Gracias a ti. Hablando de lo que viene, de la normativa también, ciberseguridad, DORA, porque eso es lo que viene. Eso es en lo que ya estamos. Eso es en lo que ya estamos. Mira, una de las, bueno, es una preocupación constante. Y ahí te diría también que efectivamente la necesidad de medir los riesgos, de analizarlos, nos viene muy bien. Que ahí es una supervisión querida y obligada y bien tratada, ¿no? Bueno, es una preocupación de primero en la formación del gobierno y en la gestión de los mismos. Nadie está libre de que le pase lo que pasa en otros sitios. Ahora, la implantación de DORA es harina de otra cosa,
Porque claro, aquí sí que el tamaño es muy relevante. Es que al final estás en unos costes fijos, inflexibles, rígidos, cualquiera que sea tu dimensión. Pero nosotros creamos una cosa hace unos años que es la Oficina de Implantación Regulatoria, primero la Dirección de Regulación en la Secretaría General y una Oficina de Implantación Regulatoria con el área de operaciones y de tecnología, porque a partir del Reglamento de Protección de Datos nos dimos cuenta de que esto era una avalancha de implantación de regulación y que teníamos que movilizar a toda la casa a tiempo desde la fase de gestación de la norma. Pues tenemos varias líneas ya de proyecto de implantación. Yo tengo los pelos como escarpias, como escarpias, porque luego además está todo ese mundo que transcurre al margen de la resiliencia operativa digital, que nos va a obligar, claro, a inversiones importantes y estamos en ello. Es clave y desde luego hemos ido pasando de distintas preocupaciones, de riesgos de distinta naturaleza y desde luego la ciberseguridad en este momento hacemos simulaciones de continuidad de negocio permanentemente. O sea, es primera preocupación. Y a la vez no podemos tener el cliente particular 4 contraseñas, porque llega el momento en el cual, claro, pierdes... Bueno, aprovecho para deciros, no pedimos claves por teléfono nunca. Si os dicen que tenéis a vuestro hijo apuntándole en una escopeta, que soy Gloria Calvo de Bankinter, que he estado contigo y que te pido las claves, no, nunca. Tenemos el incremento de intentos de fraude. Igual que no confirmo la clave. Y nadie pide, nunca. Oye, una última cosa que más de una vez hemos hablado con Alejandra, y no sé si es contando la de aquí. La reputación general de los bancos en la sociedad no hace más que bajar. Cualquier encuesta que se haga, cualquier sondeo, cualquier tal. Ahí habría que hacer algo, porque al final, es como tú decías, es la savia del sistema económico, ¿no? Y puede llegar un momento en el cual la deslegitimación sea tan grande que tengamos problemas en ese, ¿no? Es decir, hombre, es verdad que hay situaciones, lo que ha pasado en Suiza, lo que ha pasado en Estados Unidos, no da precisamente los mejores argumentos, ¿no? A favor de los bancos, de la gestión de algunos bancos. Pero yo creo que desde la AEB deberíais de hacer algo. Mira, y ahí la llegada de Alejandra ahí ha marcado, porque José María Roldán tenía una perspectiva más Banco de España, más industrial, digamos, sectorial. Y la llegada de Alejandra está dando un impulso enorme a esto. Vamos a ver. Estamos absolutamente constantes. Y utilizo una frase de María Dolores. Y es que debe de ser el objeto de nuestra preocupación. Es decir, claro, el problema que tenemos los bancos es que el día que recibimos al cliente para facilitarle la financiación nos adora, pero tenemos la desgraciada necesidad de pedirle que nos lo devuelva. Por tanto, gestionar esto tiene su motivo. Pero es verdad que se han hecho cosas mal. Es verdad que se han hecho cosas mal. Pero al mismo tiempo creo que hay y que la industria efectivamente debemos de aprender. Yo recuerdo, estando en el ministerio, en el año 2012, si recordáis la crisis de los desahucios. Yo recuerdo la gestación de la normativa en aquel momento sobre desahucios. Y yo hablaba con Javier Rodríguez Pelletero y yo le decía, haced de la necesidad virtud, que políticamente no se puede, el gobierno no va a poder aguantar no hacer nada en una situación de crisis como esta. Tanto, mirad a ver qué medidas podéis. Yo creo que eso se ha entendido y hay en este momento una serie de líneas de actuación, no solo en prensa, con formación de opinión. Creo que UNEF puede ser un buen think tank. Hay una preocupación genuina y unas líneas de actuación que tienen claridad y que son de nuestra responsabilidad, además de hacer bien las cosas. Muy bien. Yo creo que con los vulnerables, que en la crisis de la pandemia, con las líneas ICOs, yo creo que los bancos hemos demostrado que estamos y que está todo, pero luchamos no contra un elemento, luchamos contra muchísimos elementos. Yo tengo que dolerme del Tribunal Supremo para abajo, es decir, el hacer del sector bancario, creo, y yo estaba entonces en un ministerio, funciones puramente técnicas,
pero creo que no se explicó bien que la crisis financiera no fue una crisis de los bancos, una crisis de las cajas de ahorro. No fue una crisis de los bancos. Los bancos contribuyeron con el Fondo de Garantía de Depósitos con cantidades muy... Fue una crisis de gobernanza. Fue una crisis de gobernanza. Y además de las entidades participadas por lo público, no de las entidades públicas. Como lo ha sido ahora el Silicon Valley Bank. Cuando te lo explican, se parece a un banco comercial europeo, los grupos de la castaña, que tenían un exceso de liquidez y de capital de grandes depósitos de empresas que no se les ocurrió nada mejor que depositarlo en lugar de utilizarlo para prestar como un banco comercial, depositarlo en activos afectados luego por los tipos de interés, y un desastre. Y Credit Suisse, bueno, hay un artículo de Jordi Canals que no sé si lo habéis leído, que a mí me lo mandó Teresa Martínez Retortillo después de tener yo preparado el guión de esta, y cuando lo leí pensé, bueno, pues dice cosas que comparto sobre la propiedad, sobre la gobernanza, sobre los objetivos, sobre los planes estratégicos, sobre todas esas cosas. Pero es verdad, tenemos una batalla que dar y yo creo que ahí nosotros en Bankinter la damos bastante, es decir, no aceptamos que nos metan como industria. Hay que hacer calar los mensajes y yo creo que tenemos que hacerlo haciendo cosas y contándolas mucho y poniéndolas en el banco. Estamos preocupados por eso. Bueno, Gloria, maravilla. Atención, ya hablamos.